Hola, buenas noches a todos y a todas. Hoy estamos en una nueva sesión de Diálogos por la Agenda 2030, un programa de seguimiento de la participación que tuvo Mar Adentro en el Foro de la Juventud de COSOC. Estamos aquí, yo soy Fátima Vallejo, delegada de Mar Adentro. Hoy nos van a acompañar Valeria Corona y Gema Santana, quienes van a ser las encargadas de estarnos compartiendo un poquito más sobre el tema, que es el ODS 13, el cual es Acción por el Clima. A continuación vamos a estar invitando a Gema para que se una con nosotros. Y bueno, antes de seguir, creo que es importante. Listo, por Hola, fin. buenas noches. Hola, por fin. Sí, estamos con problemas técnicos, ¿no? Sí, ¿no? Siempre es un poquito difícil entablar todo correctamente por esta vía. Sí, pero bueno, ya estamos aquí. Esperemos que no se nos vuelva a caer la red y que funcione todo Perfecto. bien. Ujú. Sí, claro. Pues bueno, ya nada más estamos esperando a que Valeria se una con nosotros. Muy bien. Y bueno, comentaba que antes de seguir es importante dar una semblanza de nuestras invitadas para que nuestros invitados, nuestros visitantes tengan una idea de quiénes van a ser las expertas que hablen esta noche con nosotros. Ujú. Y bueno, si quieres, Gemma, comenzamos contigo. Adelante, con gusto. Gemma Santana es una ciudadana comprometida con el cuidado del medio ambiente, los derechos humanos y una economía que evolucione el triple impacto. Financieramente viable, cuidando el medio ambiente y una inclusión social. Gemma Santana fue la responsable de dirigir la coordinación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República Mexicana durante los años de 2019 y 2020. Es emprendedora social y pública, cuenta con 15 años de experiencia en organizaciones internacionales y interpretadora social en diferentes organizaciones en las que se ha trabajado. Su compromiso con la sociedad la llevó a ser una empresaria social y fundó las organizaciones Transo, Voto por el Clima, y es inversionista de impacto de varias empresas sociales que contribuyen a temas de agua, energía, conservación de bosques. Su formación académica es una mezcla de ciencias empresariales, sociales y medioambientales. Cuenta con un título de negocios internacionales de la Universidad de Guadalajara, una maestría en responsabilidad social por la Universidad Anáhuac del Norte y es egresada del programa LEAD de Desarrollo Sostenible por el Colegio de México. Fue directora internacional que trabaja con universidades. Fue directora de programas en Enactus, México y América Latina. Organización internacional que trabaja con universidades. Su labor permitió que esta organización llegara a México. Gemma también colaboró con organizaciones sin ánimo de lucro en todo el país para apoyar proyectos de las comunidades indígenas, personas con discapacidad, la agricultura, la igualdad de género y el emprendimiento social. En la Administración Pública Federal estuvo en el Instituto Nacional de Emprendedor como directora general adjunta de programas de desarrollo empresarial, donde apoyó la organización y el desarrollo del Global Social Summit de 2014 y en la coordinación del documento de recomendaciones de lineamientos para formular políticas públicas en iniciativas del sector privado. Un enfoque en los negocios sociales. Es autora del libro Emprendimiento Social, Negocios para la Universidad. Negocios para la Paz con la Universidad Anáhuac del Norte, de Editorial Musa, y ha escrito en varias revistas sobre los temas de negocios sociales, sobre el medio ambiente. En el año de 2011 fue nominada al Premio Nacional de la Juventud en la categoría de Compromiso Social. Actualmente, además de los proyectos que ha fundado, participa en diversos consejos de impacto socioambiental, como la Inteligencia Artificial para el Cambio Climático, AC, Educación para Compartir, AC, Alianza por la Inversión de Impacto y el Grupo Promotor de Sistema México. Bueno, bienvenida y buenas noches, Gemma. Qué honor y qué placer tenerte hoy aquí. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Yo admiro mucho a Mar Adentro y todo lo que hace con los jóvenes y que los justamente incita a pensar, a dialogar, a esa crítica constructiva,
a ese debate tan urgente para hacernos pensar, ¿no? Para hacernos pensar a todos. Así que gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar estar con nosotros y claro, creo que todos estamos comprometidos también con Mar Adentro por la gran labor que ha hecho a través de estos años con tanto jóvenes, adultos y la sociedad en general para que, bueno, nuestra sociedad vaya mejorando día a día. Y bueno, ya está con nosotros Valeria Corona, quien también es nuestra invitada el día de hoy. Buenas noches, Valeria. Hola Margo, hola Gemma, buenas noches. Un placer estar con ustedes. Muchas Hola, gracias, hola. Valeria, por aceptarnos. Muy bien, entonces, como comentaba, ya dimos la semblanza de Gemma y también es importantísimo ahora seguir con la de Valeria. Y bueno, comienzo. Valeria Corona es líder de la delegación de Mar Adentro en el 10º Foro de la Juventud de COSOC. Es debatiente y actual coordinadora de debates en Mar Adentro. Participó en los torneos Clásico, Interprepa y CENUT de Mar Adentro. Actualmente participa en la coordinación de evaluación y calidad y el área internacional de la asociación. Fue seleccionada del American Spaces Debate Club y es locutora en Censura Cero de la Universidad de las Naciones. Bienvenida y buenas noches, Valeria. Qué gusto tenerte. Muy bien. Entonces, bueno, como comentaba, el tema de hoy es Acción por el Clima, que es el ODS 13. Anteriormente ya habíamos estado teniendo algunas otras sesiones referentes a estos ODS. Y bueno, Valeria, platícanos un poco de lo que se va a llevar a cabo esta noche aquí en el en vivo de Mar Adentro. Ok, creo que se me está trabando un poco, pero espero que me puedan escuchar y me puedan ver. Pues sinceramente Sí, no me bueno, sí explicaron te mucho cómo escuchamos. se iba Sí. a llevar a cabo la dinámica, pero tengo entendido que vamos a hablar alrededor del Objetivo de Desarrollo número 13 de Acción por el Clima. Perfecto. Bueno, entonces creo que aquí dejo a las expertas que nos informen un poco más del tema y muchas gracias a todos los que nos están viendo el día de hoy. Muy bien, pues como quieran que empecemos, híjole, es un tema tan importante y a veces muy que pocas personas conocen, porque a veces lo hablamos de manera muy técnica, ¿no? Hablamos de gases de efecto invernadero, de mitigación, de adaptación, y nos volvemos muy técnicos. Yo creo que ya es momento de platicarlo de manera muy básica, muy sencilla, que los que no son ambientalistas lo entiendan y porque realmente es una lógica urgente que necesitamos todos, ¿no? Es que entender en nuestro día a día que pues ya tenemos una crisis climática, que ya estamos viviendo, o sea, ya no es un tema de que va a llegar el cambio climático ya está aquí, la crisis climática también, y tenemos ya todas las evidencias. Acaba de salir un informe, ¿no? Valeria, acaba de salir un informe muy, muy poderoso que todavía estamos traduciendo al lenguaje llano, porque es muy técnico, pero este informe que nos acaban de entregar los expertos de cambio climático en el mundo, que es el IPCC, se los voy a decir así en resumen, sin llegar a catastrofismos ni nada, pero nos dicen que nos quedan 18 años para conocer la vida como la conocemos ahora. Y si no les hacemos caso, pues es verdaderamente muy, muy preocupante porque estamos en estos momentos viviendo pues muchas crisis, ¿no? Una de ellas es la pandemia, ¿no? La pandemia la vivimos y nos puso en jaque la manera de vivir y la manera pues de la economía y de buscarnos la vida, ¿no? Nos afectó tanto que en México hay 12 millones de nuevos pobres, hay problemas de salud, etcétera. Entonces, la pandemia por sí sola ya es una llamada de atención de la crisis climática. ¿Por qué? Porque todas las alteraciones en temas de salud están relacionadas directamente con ahora sí que la violación al entorno, al medio ambiente. Necesitamos un aire limpio, o sea, un aire puro para respirar, ¿no?
agua, acceso a agua y agua segura, ¿no? En este país tenemos muchos problemas de enfermedades por el consumo de agua en muchas comunidades. También tenemos crisis de seguridad alimentaria, de alimento, porque ya hay tierras que están demasiado erosionadas por el exceso de ganado, de la agricultura, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender de manera sencilla que la acción por el clima está directamente relacionada con la manera en la que nosotros estamos haciendo la economía, la política pública como consumidores, porque estamos ahora sí que sobrepasando los límites de la naturaleza, que nos da el aire, que nos da el agua y que nos da los alimentos. Entonces, si no lo entendemos de esa manera tan sencilla, va a ser muy difícil que podamos generar atención de todos. Y eso es la preocupación que hay hoy en día. México está en una crisis climática y el mundo también. El problema es que México no lo ha entendido, y cuando digo que no lo ha entendido es que a nivel gobierno no se ha tomado en serio, porque tenemos una Secretaría de Medio Ambiente que no tiene presupuesto, que está en los huesos y además no entrega las manifestaciones de impacto ambiental o no da un posicionamiento y está permitiendo que sucedan proyectos en nuestro país que están depredando las costas, el mangle y la selva, en este caso de Quintana Roo y Yucatán. Entonces, es muy importante que entendamos que el objetivo 13 de acción por el clima, que es uno de los 17 objetivos de la hoja de ruta más importante de la historia de la humanidad, para los que no la conozcan, porque nos pusimos de acuerdo casi en 2 años 193 países, pues que entendamos que si no cumplimos con ese objetivo de disminuir la temperatura del planeta, digo, no solo México, sino todo el mundo, y ahorita platicaríamos un poco más de eso, pues no vamos a alcanzar otros objetivos, ¿no? Entonces aquí me quedo, Valeria, para no tomar el monólogo. Al contrario, Gemma, creo que un poco de lo que ya hablabas es muy importante. Si mal no recuerdo, algo que me mencionó en algún momento mi maestra de ecología en la preparatoria fue que el mundo refleja, la madre naturaleza refleja un poco de cómo somos como sociedad. Si estamos mal como sociedad, esto se refleja en el mismo mundo y se nos va, pues, viendo de distintas maneras, a través de enfermedades, desastres naturales, etcétera. Creo que en este sentido tal vez no podamos demostrarlo de una manera tan directa, pero creo que el impacto de la pandemia sí, además de ser tangible, no únicamente ha sido en la cuestión de la pobreza, como ya mencionabas, creo que se ha visto de distintas maneras, ¿no? Es decir, desde la misma contaminación que se ha generado. ¿Quién esperaría que en los últimos 2 años la cantidad de basura que está relacionada a cuestiones de salud, el uso de cubrebocas, etcétera, se volverían en el nuevo plástico que ahogaba las tortugas, ¿no? Por ejemplo, que ahora tengamos más materiales donde esperábamos o donde no dimensionábamos que podían estar. Creo que incluso en eso no solamente es la cuestión de no tenemos presupuesto, porque hablar de cambio climático y de que para el 2030 necesitamos una llamada de acción, porque si no el mundo como lo conocemos va a terminar. Ha habido un montón de científicos, políticos y activistas que lo han dicho durante las últimas décadas, pero lo que creo que sí podemos visualizar y ha puesto en jaque esta situación es que pues estamos en un retroceso. Por la misma cuestión de ya llevamos un avance en los ODS, tuvimos que pararlos porque ahora hay otras prioridades de salud, de política, de economía, entonces pasa a segundo plano. De por sí no estaba dentro de las prioridades de nuestro gobierno, dentro de las prioridades de muchos gobiernos a nivel internacional, y todavía relegarlo porque creemos que tal vez no es una cuestión prioritaria cuando hay tanto que atender, sí ha sido una cuestión que ha agravado justamente el camino que ya llevábamos tanto en México como en el resto de Latinoamérica, como incluso en otros países que llevaban relativamente un buen récord. Entonces, creo que pues hay que analizar qué es lo que estamos haciendo desde los mismos proyectos que ya se han aprobado, que ya no podemos detener en este momento a nivel federal, pero también qué es lo que sigue, ¿no? Es decir,
hay que luchar porque en el siguiente presupuesto de egresos, porque en un siguiente plan de gobierno, porque las próximas políticas públicas, pues realmente estén relacionadas a seguir cumpliendo con este objetivo. Porque ya llevamos 2 años de pandemia y sí, definitivamente la crisis de salud, la crisis económica, la crisis de educación no va a terminar, pero no podemos esperarnos hasta que esta se resuelva para poder empezar a enfocarnos o empezar a preocuparnos por qué va a pasar también con nuestro planeta. Porque creo que eso ya lo hemos hecho durante las últimas décadas y cómo nos ha salido, ¿no? Es decir, si nos esperamos hasta que tengamos un periodo de estabilidad, de recuperación económica o que volvamos a estar donde estábamos hace 2 años y un poco antes, pues nunca vamos a empezar a luchar por el clima. Entonces, ahora es donde tenemos que ver qué tipo de acciones se pueden hacer tanto a nivel local, pero también a nivel internacional. Justamente el año pasado, en la 10ª edición del Foro de la Juventud del ECOSOC, pues se vieron distintos ODS dentro de la misma. Justamente estábamos a un año de que había iniciado o de que la pandemia había pegado en su máximo a nivel global y se hablaba que justamente los impactos que ha tenido dentro del mismo ODS 13 por la misma razón de que muchos de los problemas son multidimensionales y hay una interseccionalidad entre los mismos, pues sigue afectando incluso en el alcance o en el cómo se están cumpliendo otras metas que existen entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se hablaba que, por ejemplo, justamente con este retroceso, pues se ha vuelto, además de la crisis de salud, la crisis económica, la crisis de educación, pues nuevamente esto ha pegado incluso en la equidad de género y cómo se ha ido alcanzando. Es decir, es una manera extraña de verlo, pero es como tenemos que volvernos a preocupar por cosas básicas, entonces mismos activistas ambientales, mismas personas que dedicaban su vida a esta lucha, han tenido que empezar a preocuparse por sus propias necesidades básicas, por las necesidades urgentes de su país e incluso por otro tipo de crisis que los están atravesando. Entonces, creo que una duda o el qué podemos hacer en estos momentos es lo que queda más grave, ¿no? Es decir, antes hacíamos manifestaciones los días viernes para pues empezar a marchar por el clima, por exigirle al gobierno que se haga. También últimamente, y a pesar de que ya tenemos un esquema de dosis de vacunación mucho más completo, pues seguimos teniendo miedo, seguimos teniendo restricciones a juntarnos para poder exigir este tipo de acciones o que se haga algún cambio tangible. Entonces, Gemma, ¿qué opinas que podemos hacer ahora? ¿Cuál es la ruta que tenemos que seguir para poder pues, cumplir el ODS número 13? Yo creo que necesitamos, yo creo que seguimos, la narrativa es muy importante, Valeria, porque yo creo que para muchos todavía el tema de acción por el clima o de hablar del medio ambiente es muy general. Yo creo que hay que ahí empezar a tocar causas y proyectos en específico y ganar esas batallas. Eso nos va a motivar y eso nos va a hacer más fuertes. Hay que aprender, por ejemplo, del movimiento de las mujeres, ¿no? Estamos en marzo, la colectividad, de salir a las calles para exigir estar vivas, plenas y seguras, la sororidad de las mujeres. A pesar de donde vengamos, somos mujeres y creo que cada vez eso lo hemos entendido. Aprender de ese movimiento, que ahorita es un ejemplo a nivel mundial y en México, será importante que le repliquemos muchas de esas buenas prácticas desde el sector ambiental, ¿no? Para poder comunicar de manera mucho más popular la forma en que necesitamos impactar de manera positiva el planeta, ¿no? Permítanme un segundito, que yo tengo aquí a mi chaparrita con la tarea, permítanme. No, no hay problema, sabemos que aquí se Ya, atraviesa sí, cualquier no, tareita de pronto y no pasa totalmente. nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para el tema de acción por el clima? A ver, para empezar, aprender de movimientos como el feminista. Seguramente va a ser imposible sacar una buena cantidad de personas para ir a marchar por el medio ambiente, porque hasta la fecha pocas personas todavía entienden el impacto del medio ambiente en su economía, en su salud y en su seguridad, ¿no? Entonces, creo que aquí la estrategia es empezar a tratar los que estamos en estos temas de sacarnos de los términos complejos y empezar a platicarlo de manera sencilla. ¿Yo qué es lo que hago?
Cuando me tocó ir con presidentes municipales y con personas que están al mando de algunos proyectos, pues, en el liderazgo público de municipios, les decía, a ver, ¿cuáles son tus mayores problemas? ¿No? Pues sabe que el agua, el tema de la basura, porque pues se quema y luego se dañan las tierras. Bueno, ellos lo tienen muy claro. También te dicen, pues es que antes en la agricultura veíamos más insectos y ahorita ya no vemos. Y eso, pues, por supuesto, es muy peligroso porque hay problemas de biodiversidad. Entonces ya la gente a nivel local lo sabe. Pero curiosamente, Valeria, a nivel de ciudad no está esa visión. Porque los que crecimos en ciudad pensamos que el medio ambiente está fuera de la ciudad y que se limita al tema de árboles. Y no. Resulta que el tema del medio ambiente no se limita al tema de árboles y no está afuera de la ciudad, no está en los bosques nada más ni en las selvas, sino es urgente que las ciudades sean sostenibles, que sean más frías, que no tengamos estas olas de calor. Y las olas de calor que tenemos, lo explico de la siguiente manera. Está subiendo la temperatura del planeta como cuando tú tienes fiebre. Como persona, pues tienes que pararte la fiebre o te mueres o te cae mal o sea, te quedas mal de algún órgano, ¿no? Si tienes fiebre. El planeta igual, el planeta tiene fiebre ahorita, está subiendo de temperatura, no podemos pasar del 1.5 grados porque sube la temperatura, se altera la naturaleza, se alteran los alimentos, se altera el aire, se altera el agua, se altera nuestra calidad de vida. Punto. ¿Qué tenemos que hacer para bajarle la temperatura al planeta? Para bajarle la temperatura al planeta es quitar el combustible, bueno, no quitarlo, pero disminuir por lo menos un 35% en México el consumo de combustible fósil, ¿no? El combustóleo. El problema que tenemos es que en junio quieren aprobar en la Cámara de Diputados una reforma eléctrica que nos va a hacer que en vez de disminuir, aumentemos el consumo de combustóleo. Entonces, infórmense de la reforma eléctrica. Si se aprueba, estamos en el sentido opuesto como país. Eso, ¿qué pasa? Que el combustóleo genera partículas a la atmósfera, diferentes gases, ¿sí? El metano también, y calienta la atmósfera. Y que eso siempre ha sucedido, ¿no? El CO2 se genera también en ciertas temporadas por los árboles, pero eso calienta la atmósfera. ¿Qué está pasando? Que estamos consumiendo demasiado CO2. Estamos liberando demasiado CO2. Entonces, como estamos consumiendo demasiado, resulta que al mismo tiempo estamos cortando las esponjitas que captan ese CO2 y lo transforman en oxígeno. ¿Y qué son las esponjitas? Las selvas, los bosques, los manglares, ¿no? Entonces, por un lado estamos liberando mucho CO2 y por otro lado estamos talando y estamos quitando la fábrica natural que nos da el oxígeno. Entonces, hay realmente una incongruencia en la manera en la que estamos viviendo y solitos nos estamos poniendo en jaque. ¿Qué pasa con el COVID? El COVID es por una cantidad importante de deforestación. De repente, si tú deforestas, pues ahora sí que los virus, las partículas, los microorganismos, los seres más pequeños que ni alcanzamos a ver, que se alimentaban de otros organismos, de otra flora, como ya no la tienen, mutan y entonces no saben en dónde vivir y se meten en nuestro cuerpo. Entonces, hay que entender que el tema del medio ambiente tiene que ver con nuestra calidad de vida, con nuestra salud. Y hoy en día los alimentos en todo el mundo ya están subiendo por la escasez, porque no hay capacidad de sembrar ciertos alimentos en ciertas tierras del mundo ya, ¿no? Entonces ya subió, en septiembre del año pasado pasó eso. Entonces creo que es muy importante empezar a comunicar de manera sencilla qué significa el tema ambiental, la crisis climática, qué tiene que ver el medio ambiente con nuestra salud, con nuestra economía. Pues aumenta la canasta básica, no nomás por la inflación, sino porque también pues no es suficiente, es naranja, la naranja subió, el limón, etcétera. Entonces, hay muchos casos de eso. El tema de salud en México, antes del COVID,
de 0 a 2 años, los niños de 0 a 2 años, más de 50,000 en este país morían antes de COVID. Ahora es mucho más. Y las ciudades que más fallecimientos tuvieron de COVID son las más contaminadas por el aire. Entonces creo que entender que el medio ambiente tiene que ver con la salud, y no nomás con tu salud, con tu calidad de vida. Tú quieres salir a pasear a la ciudad y no estar con estas olas de calor. Pues entonces las industrias inmobiliarias ya tienen que realmente respetar los árboles. Tienen que realmente construir bajo un esquema sostenible. Tenemos que generar electromovilidad, usar más la bici, disminuir realmente el consumo de combustible. Entonces, y de ahí nos vamos a otros términos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Primero, si no entendemos bien esto, no lo vamos a poder comunicar sencillamente. Tenemos que dejar la conversación nada más para hablarnos entre nosotros y llegar a otras personas que no son ambientalistas, que no entienden el Objetivo 13 o la Agenda 2030, y hablarles de manera sencilla. Y la otra, como les dije, elijan, como comunidad necesitamos empezar, dejar de hablar del ODS 13 y empezar a hablar de hoy se está afectando la selva más importante de este país y el río y los cenotes, los ríos subterráneos y los cenotes más grandes del mundo están en Quintana Roo y Yucatán, por donde va a pasar el Tren Maya. Se está violando la ley ambiental y es un proyecto y un capricho del presidente. Ese es un proyecto muy delicado. ¿Qué podemos hacer? Alcen la voz, infórmense de lo que está sucediendo. Sería la catástrofe, si dejamos que esto siga, sería la catástrofe ambiental más tremenda de la historia del país. Y a nivel también océanos, porque todos los ríos subterráneos pasan y conectan con otros lugares. Entonces, ahí está uno, está Dos Bocas, está el puerto de Baja California Sur. Digo, hay tantos proyectos que sería buenísimo quemar adentro y todos ustedes empezaran a hablar de los proyectos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a exigir? ¿Cuáles son las malas prácticas? ¿Por qué lo está haciendo el gobierno local? ¿Por qué lo está haciendo el gobierno federal? La mejor manera de ayudar a disminuir los impactos del cambio climático es involucrarnos en un proyecto y alzar la voz y difundir con toda la juventud que no se vale que por un capricho y por una visión nada más de sí o sí lo vamos a hacer, se viole la ley ambiental y se afecten miles de hectáreas y millones de árboles deforestados. ¿Y qué les puedo decir? El agua contaminada pues tendría un impacto en la sociedad de ahí terrible. En fin, resumo, entenderlo, comunicarlo bien, qué significa subir la temperatura, la fiebre del planeta, y la segunda es, escojan las causas, investiguen lo que está pasando en el país y hablen de ellas. Difundan lo que está pasando en este momento. Gemma, No sé como si te siempre. cortaste, Valeria, o... No, para nada. Bueno, no sé si ya me escuchen correctamente, pero Gemma, como siempre, salvando México, salvando el mundo. Creo que lo que dices es muy importante. En este sentido, me gustaría retomar un poco de lo que hablabas de las narrativas, porque creo que el medio ambiente, pues, es algo que independientemente del lugar donde vivas, ya sea en una ciudad, en algún lugar rural, en algún tipo de ecosistema diferente, pues te afecta, ¿no? Porque todos respiramos un mismo aire, vivimos en un mismo planeta. Pero creo que entonces muchas veces lo que suele suceder para poder llegar a esta solución o que realmente nos importe como sociedad es tal vez que estamos enanejados de la misma problemática, ¿no? Vemos el cambio climático como se está derritiendo los polos y ya, pero yo estoy a la mitad del mundo, entonces no es algo que me afecte directamente. Ojo, sí nos afecta. Ni siquiera nos tenemos que ir muy lejos para empezar a entenderlo. Creo que muchas de las personas que nos están viendo pues son provenientes de Jalisco, entonces pues hay muchos ejemplos con los que podemos verlo. ¿Por qué nuestra ciudad se inunda? ¿Por qué nuestra ciudad empieza a llover en cualquier momento del año cuando antes sí estaban muy definidas las estaciones? ¿Por qué la presa del Zapotillo y su construcción en sí misma como proyecto estatal pues puede dejar inundadas a distintas comunidades o distintos municipios de Jalisco, ¿no?
Creo que Pues nada cuando más dense empezamos... cuenta, Valeria. Ujú. Perdón, nada más, es que esas preguntas que haces es muy importante. Nada más voy a decirte algo. Los árboles regulan el clima. Nomás analicen cuando estén en Guadalajara, en las calles, Ujú. cuánta industria inmobiliaria ha deforestado los árboles que habían ahí. Entonces, si tú deforestas de esa manera, entonces no hay nada que regule la intensidad de la lluvia. Entonces, cuando tú vas a un lugar, a un bosque, tú dices, está lloviendo, pero no está lloviendo a desbandadas, es porque los árboles amortiguan justamente esa lluvia. Entonces, creo que hay que entender que los árboles nos dan un servicio de calidad de vida, no los edificios, no las casas. Hay que empezar a pensar que los bosques tienen que entrar a las ciudades, no las ciudades tienen que arrasar con los bosques. Creo que justamente, pues pensemos en el ejemplo más cercano que tenemos, la deforestación, la quema del bosque de la primavera, que pues es el pulmón principal de tanto de la zona metropolitana como pues del resto de Jalisco, porque pues es un pulmón muy importante de la ciudad. Y se quema, tenemos contingencia ambiental, cancelan clases, te duele la nariz, sangras, etcétera, se termina eso y, oh, qué bien, hay un nuevo fraccionamiento, ¿no? Qué bonita la vista se ve desde esta nueva construcción, qué padre el proyecto, vamos a reforestar. Sí, estamos intentando tal vez pues resolver un problema desde las consecuencias directas como puede ser esto, como pueden ser los permisos, la corrupción, la falta de cuidado del ambiente, la falta de regulaciones, etcétera, pero pues al final no estamos yendo desde las raíces. Creo que justamente, y como ya también lo hablabas, pues se habla de informarnos, pero ¿qué incentivos tenemos para informarnos en una sociedad donde pues tal vez los problemas que nos interceden día a día no los vemos relacionados directamente con esto hasta que llega un suceso tan grande que nos hace darnos cuenta de que el medio ambiente también importa. Creo que aquí un pilar también importante y del cual no solamente se habla en foros, no solamente se habla en redes sociales, pero creo que es algo que podemos entender desde cualquier trinchera, es la educación. Cuando yo estaba más pequeña, tenía educación básica, educación media superior, educación superior todavía, pues en general siempre se ha visto un discurso de, o creo que lo que más se me pegó cuando yo iba creciendo es, tienes que separar la basura, ¿no? Así, tienes que separar la orgánica, la inorgánica, lo reciclable, cuáles son las tres R's, etcétera. Creo que ese discurso yo lo tengo muy interiorizado, probablemente personas de mi generación también, pero, oh sorpresa, nos damos cuenta de que separar la basura, tirarla en su lugar, utilizar las tres R's, no son lo único que debemos hacer, ¿no? También nuestro consumo de gases, nuestro consumo de energía eléctrica, la manera en la que nos transportamos también pasan del día a día. Creo que justamente desde cómo somos educados afecta en cómo vemos esta narrativa de qué debemos de hacer o no. Porque a diferencia de otros movimientos sociales de raza, de clase, de género, que interceden a ciertos sectores vulnerables en específico, pues el movimiento ambientalista podría ser llevado a cabo por prácticamente cualquier persona porque a todos nos afecta. Pero ¿qué es lo que nos está faltando ahí? ¿No? Tener este sentido de pertenencia o de compromiso con la causa. Creo que entonces hay que empezar a luchar también con ciertos discursos que existen en la actualidad, que es que pensamos como, bueno, las grandes empresas son quienes tienen más emisiones al año, son quienes más contaminan los ríos y mares, entonces el hecho de que yo no haga algo tangible no va a afectar ni para bien ni para mal. Pero creo que es algo que está generalizado, que al final, si bien puede que el que yo me bañe en 5 minutos o me bañe en 10 minutos no va a cambiar toda la realidad del planeta, creo que el hecho de que este discurso se vaya replicando en distintas comunidades, en distintos países y al final sea algo tan normalizado, es lo que hace que entonces nadie quiera movilizarse o que las ramas que sí lo están haciendo no tengan tanta fuerza como deberían. Creo que también está en cambiar la mentalidad de quienes nos gobiernan. Creo que esto es lo más difícil y definitivamente van a seguir respondiendo a intereses de privados, a intereses propios, a intereses personales, pero justamente pues siempre se le da una prioridad a las ciudades, ¿no? Porque es donde están las cabeceras, donde están pues los gobiernos centrales, etcétera. Entonces creo que muchas veces
no le damos la importancia a este tipo de actividades porque vemos que la deforestación, vemos que estos problemas, vemos que las inundaciones se dan de forma lejana a donde nosotros estamos, por lo tanto nuestra calidad de vida no se ve afectada en primer momento. Y cuando nos damos cuenta de que sí se ve afectada también, aunque vivamos en la ciudad, aunque tengamos servicios, aunque estemos industrializados, aunque estemos globalizados, pues también es algo que nos llega. Entonces hay que empezar a ver desde qué podemos resolver con anterioridad. Creo que muchos activistas ambientales, especistas, etcétera, pues llegan a tener una conexión con la tierra, una conexión con los animales. Podemos verlo desde los pueblos originarios, las comunidades indígenas, como incluso no es solamente que lo vean en efectos prácticos, cuál es mi calidad de vida, cuál es mi acceso al agua, a un medio ambiente, a un espacio sano, mi calidad de aire, etcétera, sino que directamente lo sienten, pueden conectarse con ella y por lo tanto incluso forma parte de su cosmovisión. Entonces creo que hay distintas maneras de empezar a replicar estos discursos. No únicamente que te importe, porque de eso depende tu vida o tu calidad de vida en sí misma, sino también porque le importa a otras personas, porque es parte de sí mismas, pero porque nos afecta a todos en mayor o menor medida. Entonces creo que hay que empezar a ver, algo que hay que empezar a ver es cómo empezamos a generar entonces este acercamiento a la información. Creo que en Internet ya hay información, ¿no? Es decir, tú buscas cuáles son los tipos de contaminación, cuántas emisiones de gases, de dióxido de carbono antes. Hay un montón de documentales en plataformas de streaming que te hablan de industrias, de la ropa, de comida, de ganadería, en cómo afectan al medio ambiente, ¿no? Información documentada, ahí está. Cosas que no podríamos haber dicho hace 50 años, hace 20 años, esta información ya está actualmente. Pero entonces, ¿cómo nos empezamos a acercar a ella? Creo que además de la educación, justamente lo que decías, pues la juventud es un aspecto clave, ¿no? No solamente hay que depender de qué nos enseñan en la escuela, sino también qué nos rodea o qué podemos empezar a buscar. No quiero hacer mucho spoiler, pero de todas maneras no creo que vaya a ser una súper sorpresa, pero también desde Mar Adentro pues buscamos que este acercamiento se empiece a dar de una forma crítica, reflexiva, y próximamente vamos a tener un proyecto en el cual justamente el eje central va a ser el medio ambiente. Entonces esperamos que a raíz de esto, aunque no sea toda una comunidad, empezamos a entender que estos agentes de cambio, que puede ser un equipo de debate, que puede ser una persona viendo este live, que puede ser una persona leyendo el periódico, las noticias, redes sociales, puede empezar a hablar con las personas que están a su alrededor. Si bien tal vez yo llego con mis padres y de un día a otro les digo, hay que cambiar nuestra dieta, hay que cambiar nuestra forma de consumo, hay que cambiar nuestra forma de transportarnos, puede que no lo vaya a lograr, pero creo que el empezar a ser consciente de esta realidad ya empieza, ya sea por culpa, ya sea por motivación propia, a cambiar el cómo empezamos a actuar dentro de nuestro día a día. Es decir, tal vez un día digo, bueno, ya no voy a ir en carro, ya no voy a irme en transporte público, tal vez ahora puedo irme en bicicleta, me puedo ir caminando. Creo que son pocas acciones que, si bien en un día a otro los indicadores no van a cambiar, el que empecemos a normalizarlos, el que empieza a ser bien visto, empieza a decir, yo también me sumo a este tipo de acciones porque veo que pueden tener un impacto positivo e incluso si no lo tienen, dentro de mi conciencia no va a quedar. Totalmente. Mira, yo creo que de manera concreta, como tú lo acabas de decir, bueno, ya dijiste muchísimos tips. Hay que tener mucha conciencia como consumidor, sin duda. Eso es muy importante, tener conciencia como consumidor, ¿no? Hay muchos ejemplos de empresas y ahorita se conectó una súper amiga, famosísima en su empresa y porque salen muchísimas películas. Mariana Borelli, de hecho, tiene una empresa que se llama Mai de jabones, que gracias al proyecto que tiene ella con Aislinn Derbez, están de verdad evitando el consumo de millones de botellas de plástico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú estás consumiendo hoy en día para tu pelo, para tu cara, de tu ropa, todo? Es muy importante el nivel de conciencia como consumidor, ¿no? Eso sí creo que es muy importante. Y por otro lado, también creo que también es importante estar informados de lo que está sucediendo a nivel nacional, para que ya los que somos ambientalistas, los que estamos preocupados,
empecemos a difundir qué tipo de liderazgo necesitamos en nuestro municipio, en nuestro gobierno y a nivel nacional. Necesitamos, mi top de presidente para el 2024, presidenta, sería una mujer u hombre feminista, porque hay hombres feministas también, mujer u hombre feminista y ambientalista, con apertura a escuchar y a generar una economía sostenible. Entonces, ¿qué? También tenemos que empezar a buscar esos liderazgos y a apoyarlos y a seguirlos y sobre todo a impulsar esos liderazgos de la juventud. Pero liderazgos obviamente conscientes de que pues la colectividad y la colaboración estamos rompiendo todos los paradigmas, ¿no? De decir, de la competencia de gobiernos cerrados con una jerarquía totalmente vertical a gobiernos abiertos, ¿no? Como el parlamento abierto que vemos, ¿no? Creo que es muy importante ya empezar a impulsar los liderazgos que tienen esta visión vanguardista. Y hay liderazgos que también no se animan a la política. A ver, la política, por supuesto, ahorita como esto es terrible. Es terrible la política como la tenemos ahorita, pero no tiene que ser así, porque le estamos dejando la toma de decisiones a estos políticos. ¿Por qué? Porque está podrida la política. Entonces necesitamos realmente empezar a seguir esos liderazgos que están en la política. Yo tengo muchos ejemplos, yo las sigo a muchísimas, no importa del partido que sean, si son jóvenes, si ese es su vehículo, hay que apoyar. ¿Quiénes son tus diputados de distrito? ¿Quiénes son tus senadores? ¿Quiénes son las personas que están decidiendo por ti para que toda la política pública que se está proponiendo ahora va a impactar en ti en menos de 10 años y a tu familia? Entonces creo que ser responsables como consumidor y como un ciudadano que va y vota informado es súper importante. Por supuesto, participar en proyectos, emprender, ser voluntario es también muy importante, pero la mejor acción es comprender que no nos puede alcanzar el destino como lo hizo el COVID. O sea, el COVID nadie nos avisó que iba a llegar. Llegó y nos cambió la vida. El cambio climático ya nos avisaron, ya hay un informe, ya nos dijeron las evidencias. Digo, si con eso no hemos entendido que hay que tomar acciones y exigirle a las empresas y a los gobernantes que ya tengan modelos de sostenibilidad, pues entonces nos merecemos lo que está pasando. O sea, creo que es muy importante que los que estamos en esta lucha lo comuniquemos de manera sencilla, concreta, con ejemplos, con historias. Ya les dije algunas hace rato, pero creo que la responsabilidad también es, vamos a hablar de medio ambiente, de cambio climático, pero ¿saben qué? Hablemos de lo que está pasando en el país con el Tren Maya, la selva, lo que está pasando en la selva, lo que está pasando en Dos Bocas, en Tabasco, lo que está pasando en Baja California Sur. Vamos a empezar a hablar, oigan, ¿pero por qué está pasando esto? ¿Cuáles son esas mesas de trabajo, esas mesas de análisis? ¿Por qué se está afectando nuestros ecosistemas? ¿Por qué no se está tomando en cuenta la ley? No que nada por encima de la ley. Bueno, pues resulta que tenemos líderes en nuestro poder que no les importa la ley. Pues, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado? ¿Por qué tenemos ese resultado? Porque tenemos una sociedad apática e indiferente a la política. Y la política puede ser distinta. No, o sea, una política de verdad es la que ve por la gente y que no tiene máscaras y que ve por las causas. Entonces, de verdad, hay que empujar esas visiones, hay que estar súper informados. Mucha gente, yo no veo las noticias porque me da mucho flojera o porque ya son puras malas noticias. No, hay que verlas. De repente hay que verlas, ¿no? Hay que verlas, informarnos porque eso es la realidad, no lo que nosotros estamos viendo en TikTok. Creo que no sé si te ok. te estás Bueno, cortando, Valeria. ay, probablemente es mi conexión, pero creo que muchas veces vemos el llamado a la acción muy lejano, ¿no? Es decir, de aquí al 2024, de aquí al 2030, de aquí dentro de 18 años. Gemma, ¿qué es lo que te gustaría ver
el próximo año, los próximos 2 años, los próximos 5 años. Es decir, de manera urgente, más allá de verlo como qué bonito que esto se hiciera, ¿qué tenemos que hacer? Incluso fuera de los términos electorales o políticos. ¿Qué hay que hacer ya? Pues yo creo que es el momento de unirnos para evitar que se destruya la selva y los ríos. Perdón, pero digo, estamos ante una situación muy compleja. Creo que necesitamos que se detenga el Tren Maya, necesitamos que no se abra más el tema del puerto de Baja California Sur, necesitamos que el siguiente año el presupuesto de la Federación aumente para el medio ambiente y para las mujeres. Necesitamos exigir realmente y ser ciudadanos más responsables y exigirle así como salimos las mujeres antier, también los ambientalistas, más que salir a las calles, sino con alianzas, con apoyo de la cooperación internacional, con apoyo de amigos influencers que juntos podamos gritar nuestro patrimonio natural. Ese es el que nos va a garantizar realmente vivir con calidad de vida. Y hoy más que nunca se está destrozando. ¿Qué necesitamos hacer? Unir esfuerzos, unir visiones, porque aquí no hay más que el único interés de cuidar nuestro patrimonio natural, pero vámonos por proyectos. Y no porque digamos que es algo del presidente o es algo del gobierno o es algo de una empresa, lo veamos tan lejano. No, en efecto hormiga, si todos lo reclamamos, podemos hacer eco. Ya lo vimos con el movimiento de las mujeres. Entonces creo que hay que tenerlo muy claro y no hay que tener miedo. Estamos con las causas. No hay que tener miedo. Estamos con las causas. Sigamos a los artistas, a los famosos, a los políticos, a los que están impulsando estas causas para hacer esta sororidad de los ambientalistas, ¿no? Entonces, creo que ¿en qué tenemos que hacer en el corto plazo? Sí tenemos que parar ciertos proyectos en este país que están depredándolo de manera impresionante. Que el 2024 ya tengamos en nosotros, aunque sean políticos chiquitos, diputados, senadores, que no a lo mejor tengan una gran trayectoria, pero que tengan la lógica de la sostenibilidad. A esos hay que seguirlos y a esos hay que ayudarlos para que lleguen a grandes puestos en el 2024. A esos. Entonces, hay que empezar a visibilizar esos liderazgos todavía más, porque yo sí creo en una política distinta que nos lleve a una sostenibilidad como país. Pero hay que creérnoslo y quitar la apatía. Eso es lo que creo que es lo más importante y que construyamos juntos, hagamos alianzas y que pongamos en primer lugar el patrimonio natural. Pues un poco entonces de lo que dice Gema, que no hay que hacer entonces, no políticos que no tengan una agenda clara en cuanto a medio ambiente, no políticos, influencers o círculos que no estén informados o si no están informados que muestran este desinterés, es decir, hay que buscar pues fomentar que la visibilización y que la toma de espacios sea tomada por personas que le importan, que lo tomen en cuenta y que sobre todo, incluso si no saben del tema, busquen informarse para poder tomar las mejores decisiones de forma personal, de forma colectiva, pero también en cuanto a la implementación de proyectos que se hacen y pues seguir fomentando la cultura de informarnos, de hacer cuestiones al respecto, es decir, este llamado a la acción nos concierne a todas, todos y todes, entonces creo que es con lo que me quedo de esta llamada, ¿no? Justamente la juventud, estamos en un momento crucial en el cual nuestras acciones se ven reflejadas tanto de manera social, de manera política, de manera ambiental. Entonces hay que empezar a actuar no únicamente en las cuestiones que vemos más cercanas o que nos atraviesan a día a día, porque vemos que también esto que se ve a nivel macro, tal vez un poco más lejano en momentos, pues forma más parte o es mucho más cercano de lo que creemos. Así que pues hay que darle realmente la importancia que necesitamos a cómo cambiar nuestro estilo de vida, nuestro estilo de consumo. Y no necesariamente tienen que ser cambios radicales, es un proceso de adaptación, es un proceso de ir modificando cómo lo hacemos, siempre con conciencia, siempre con este ámbito, con esta cuestión de cambiar. Y eso, como no se rindan porque todavía estamos a tiempo de tal vez no cambiar el mundo por nosotros solos, por nuestra propia cuenta, pero sí empezar a cambiar nuestros círculos, nuestra comunidad y eventualmente pues hacer que esto sea un movimiento mucho más grande.
Claro que sí, creo que aquí ambas a lo largo de esta plática dieron en el punto clave de algo tan importante como es esto de acción por el clima, lo que mencionaba Val, el llamado a la acción, y lo que nos comentabas, Gemma, que necesitamos, necesitamos salvar a nuestro planeta. Ya no tenemos tiempo para decir lo veremos en un futuro o veremos qué pasa después, porque bueno, las consecuencias ya las estamos viendo desde la cancelación de actividades comunes como escuela, trabajo por la contingencia de tanta contaminación y hasta, como nos mencionas tú, Gemma, ese estudio que se realizó que las, las entidades o las zonas con más decesos por COVID fue las que estaban más contaminadas. Entonces creo que es un tema que aunque no nos apasione, es importante y urgente de tomar desde todas las perspectivas, desde todos los lados y desde todos los niveles de nuestra sociedad, tanto ciudadanos como políticos, como gobernantes y como gobernados. Es una responsabilidad, ya no es solo un deber, es una responsabilidad actuar con esto y actuar responsablemente. No, no dejar esto al aire porque, bueno, no tenemos tiempo y creo que me pareció bien importante esto que mencionabas, Gemma, irnos por causas. Si tal vez no sabemos, si tal vez no nos interesa por ahora este tema, ve y busca la causa que más te apasione por el clima, investiga y creo que nos vamos a dar cuenta de lo urgente y necesario que es que salvemos ya a nuestro planeta y actuemos y aportemos nuestro granito de arena entre todos y así generar acciones que después tengan un impacto que es tan urgente en nuestra sociedad. Les voy a pasar, para cerrar, porque ya me tengo que ir justo a dormir a mi chaparrita, pero les voy a pasar dos casos de Jalisco que quieren talar una cantidad de árboles impresionante para hacer más grande la avenida. Es muy importante que lo impidan y que ustedes realmente se organicen. Esa es la acción más importante que hay ahora. Por supuesto, las conversaciones son importantes, estas charlas son importantes, pero organícense y hagan sus eventos virtuales o híbridos desde ese lugar para impedir que talen cientos de árboles por ampliar una avenida que no es tampoco necesaria. Entonces yo les paso los datos para que se organicen. Creo que podemos ser empresarios, podemos ser activistas, podemos ser comunicólogos, podemos ser lo que sea, pero necesitamos lograr cosas, ¿no? Pasar ya del debate también a un impacto en acciones, ¿no? Me tengo que ir, chicas. Gracias por la invitación. De verdad, mar adentro, Valeria, padrísimo platicar con ustedes. Pendiente de que publiquen todo esto y cualquier pregunta, ¿vale? Muchísimas gracias, Gemma, por estar acompañándonos hoy y qué valiosa participación y qué valiosa tu labor en la comunidad y en el mundo. Muchas gracias Al por contrario, gracias a tus ustedes. granotes de Les mando arena. un abrazo. Gracias a ustedes. Bye bye. Igualmente, que tengas muy bonita noche. Y bueno, Val, te comentaba que es hora de actuar, es hora de que todos pongamos nuestro granito de arena y como Gema en un futuro poder tener esas causas y luchar por ellas. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy. Vamos a estar siguiendo con transmisiones para dar seguimiento a estos foros. Que tengan una bonita noche. Muchas gracias, Val, y muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta Adiós, luego. buenas noches.